Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ya saben, estamos en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo y estamos hoy desde la cabina. ¡Hola, Las dos desde la cabina, ¡qué emoción! Nedi! No se nos nota la alegría, no vayamos a llorar. ¡Ay, sí! Exacto. Yo bajé las escaleras y le digo a Rocío, vengo con muchos sentimientos, con ganas de llorar, pero eran sentimientos de mucha felicidad. Y hoy estamos con Héctor Torres, que Héctor, has venido muchas veces al programa. Estamos felices de que seas nuestro padrino en De esta regreso. nueva etapa de estar en cabina algunos, pero híbridos otros, pero abriendo posibilidades y en YouTube Live y en Facebook Live. Así es, así que ya saben, entren ahora mismo, estamos en Facebook, en la página de Radio Anáhuac y en YouTube también busquen el canal de Radio Anáhuac, ahí estamos, sintonícenos, escúchenos también si van en el carro 1670 de la M y enamórense con nosotros de esto, de las finanzas, de los números y estar bien con su dinero. Así es. Pues el programa de hoy, Gaby, está dedicado al Sistema Nacional Anticorrupción con un súper especialista en todo lo que es lavado de dinero, o más bien prevención del lavado de dinero. Sí. Lo dije muy mal, Héctor, discúlpame. Con Héctor Torres. El maestro Héctor Torres. Así es. Héctor, Muy ya bien. sabes. Adelante. Doctoras, pues qué gusto verlas de nuevo juntas en su estudio, porque la verdad es que es muy lindo transmitir desde ahí. Es bueno, primero el gusto, el enorme gusto de verlas ahí físicamente, eso ya es un primer plus. Sí. Pero luego sus instalaciones, su estudio que es tan bonito, que si no mal recuerdo, ya le hicieron una remodelación, porque yo me acuerdo, el estudio original era diferente. Entonces, este estudio es muy bonito y qué bueno verlas, volver a verlas ahí, en su casa, en su estudio. Es un reinicio muy bueno. Así Felicidades. es. Gracias. Y aquí con las puertas abiertas para que tú estés acá con nosotros, ya lo sabes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues ya sabes, Héctor, nos gusta empezar de la misma manera, es con una autopresentación de nuestro invitado para que digas lo que quieras y calles lo que quieras. Aunque hayas venido muchas veces, dinos algo de quién es Héctor Torres en tus propias palabras. Muy bien. Para completar mi presentación de la ocasión anterior, que fue hace más o menos un mes. ¿Un mes? Yo me presento diciéndoles que me considero una persona comprometida con las causas que tienen que ver con el combate a la corrupción, con el propósito de que las circunstancias en nuestro país puedan ser diferentes. Entonces, bajo ese tenor, pues yo soy licenciado en Contaduría, estudié en la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional hace ya muchos años, egresé en el 94, para que se den una idea, pues ya casi 28 años de haber egresado de la universidad. Eres un peque, Héctor. En un año que, si ustedes se ubican, fue un año muy convulso. Ese año hubo cambios políticos y no necesariamente de una transición pacífica. Fue un año muy complejo. Hubo elecciones, hubo el asesinato de un candidato presidencial. Y después hubo en septiembre el asesinato de un líder partidista también, ahí en el Monumento a la Revolución, en la calle de La Fragua. Y a finales de año, en diciembre, pues se dio el error de diciembre, entrada a la nueva administración, que generó lo que en el 95, pues sería la crisis económica del 95, ¿no? Sí, muchísima inflación. Entonces, todo eso pasó en esos tiempos que yo estaba egresando de la universidad y bueno, pues se pueden dar una idea que ya podemos estar hablando de libros de historia. Ahora sí que vivimos la historia de esa inflación. Exactamente. Y Héctor, desde entonces te ha gustado muchísimo el tema de la corrupción y de atacarla, ¿cierto? Fíjense que haciendo una en retrospectiva, lo que sucedió de cómo me involucré mucho en el tema de ética y después en el tema de combate a la corrupción,
fue porque en el año 2002 me invitaron a ser coordinador académico en una universidad. Y en aquel tiempo, si ustedes recuerdan, acababan de suceder los eventos muy recientes de Enron, Sí. de Parmalat, que hicieron WorldCom. revolucionar la normatividad técnica de nuestra profesión, Ujú. que tendieron a establecer muchos más controles y que hicieron, digamos, que se cambiara incluso la orientación de los planes de estudio, porque después de eso, en México, el IMCP recomendó a las casas de estudio que incluyeran por lo menos una materia de ética en los planes de estudio. Entonces, a raíz de esa implementación que hice, llegado el momento en que se tuvo que impartir esa materia, pues no había quien la diera. Entonces me tuve que poner a estudiar mucho, a hacer una antología de artículos, a investigar, y yo me encargué de esa materia varios años. Y Wow. ahí fue como empecé la vertiente de estudiar un poquito más de ética profesional. Esa historia de los no nos la pioneros, sabíamos. de los pioneros. Además, ¿sabes qué pasa, Héctor? Yo sí creo que esto, bueno, Ned y yo a lo mejor somos muy neófitas en esta parte y a mí es algo que me llama mucho la atención, y cuando empecé a dar exactamente la clase de control interno, me empecé a meter muchísimo, pero de eso hace 15, 16 años, ¿no, Héctor? Tú nos llevas calle y tienes muchísimo más conocimiento, experiencia, y sabes mucho más de esto que yo creo que muchas personas que conocemos nosotras, que hemos tenido de invitados, que conocemos profesionalmente, a lo mejor en el ámbito del Colegio de Contadores, la verdad, eres, valga que lo diga, nuestro gurú en este tema. Sí. Cada vez que hablamos de ética o de anticorrupción, Héctor es el invitado, que ni qué. Héctor, en aquel entonces, cuando empezaste a dar, o sea, ya estamos hablando del 2002, estamos hablando, ya habían pasado 8 añitos de que había salido. ¿El reglamento de ética todavía era el código de ética todavía era chiquititito o ya era grandecito como ahorita, gordito como ahorita? No, precisamente antes de, seguramente cuando ustedes estudiaron, ustedes y yo estudiamos, al mismo tiempo, más o menos. Estaba vigente la tercera edición del Código de Ética, que era una especie de folletito. Sí, eran claro. 10 hojas, yo creo, sí. 12 hojas. Esa edición fue la que, hablando ya del código, ha sido la que ha sido más larga. Estuvo vigente de 1979 a 1999. Ajá. Estuvo vigente 20 años. Entonces, cuando esa edición deja de tener vigencia en el 99, entra en vigor la cuarta edición, que le da una dinámica ya diferente al Código de Ética, porque con esa cuarta edición nacen ediciones relativamente cortas en el tiempo de vigencia del Código de Ética, hasta llegar a la octava en el año 2008, donde prácticamente ese ya era un librito, porque incluía una guía de casos prácticos para trabajos de auditoría. Posteriormente entra en vigor en el 2012, la novena edición, que ya es una adaptación del Código de Ética Internacional. Ok. Oye, Héctor, y ahorita que mencionas todo esto del Código de Ética, y bueno, tenemos que meternos a esta parte de corrupción, pero rapidísimo, nada más como preámbulo. En otras partes del mundo, o si queremos compararlo con el que es más cercano, que es Estados Unidos, hay muchas, aparte de reglamentaciones, hay leyes, y esas leyes implican penas más severas, penas corporales, multas, etcétera, en cuanto a problemas de ética o problemas de fraudes, etcétera. Bueno, es que precisamente la normatividad tiene un carisma diferente en cada país. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado tuve la gran fortuna de ser invitado por una universidad chilena, y entonces tuve que ponerme a estudiar sobre su normatividad. Y en Chile, si bien es cierto, adoptan el Código de Ética Internacional, lo incorporan, pero como una ley. Ok, buenísimo. De ética, es una ley. Entonces, pues ahí hay una diferencia sustantiva.
Claro que sí. ¿Tú qué opinas en cuanto a que todo esto se hiciera ley, Héctor? Ahora sí, viéndolo desde el punto de vista de alguien que está muy comprometido con la ética. En el otro extremo, tenemos que el Código de Ética Internacional de IFAC tiene el espíritu de ser una norma que no tiene sanciones. Porque entre el hecho de que sea ley o sea un código de ética, hay un punto medio. México, si ustedes se ubican, tiene un apartado número 6 donde incluye sanciones. Sí. Pero ese apartado no existe en el Código de Ética Internacional. Ajá. Entonces, en el internacional no hay sanciones, en otros países hay sanciones porque es una ley, y en México es un código de ética con sanciones. Okay. Entonces son tres circunstancias de algo que es lo mismo prácticamente. Okay. ¿Cuál sería el espíritu que yo entiendo en el Código Internacional de por qué no tiene sanciones? Bueno, el espíritu es un código para profesionales. Sí, pero hay profesionales, o sea, de la falta de ética nace la corrupción y hay profesionales desgraciadamente bastante corruptos, bastante faltos de ética. Claro, pero entonces ahí entran en juego unas normas en materia de educación que también emite IFAC, en las que se establecen una serie de condiciones, incluso previas a que un estudiante pueda ingresar a la carrera de contaduría, y que debe cubrir un perfil para poder ingresar. Ajá. Okay. Y después un perfil para formarse y después un perfil para egresar. Entonces me parece que si conectamos esa parte donde no hay un desfase entre el egreso y la formación, incluso previo a la formación, entonces podremos estar hablando de cuadros con perfiles diferentes, digamos. Uy. Sí, pero soñar. Las dos quedamos igual, nos dejaste sin palabras. Exacto, soñar con esta idea del profesional perfecto que no necesita sanción es tanto como decir que pues el mundo es maravilloso, que todo es perfecto, que no hay corrupción y por lo tanto no tendría el caso el programa de hoy, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces te dejarían sin chamba, Héctor. Pero el problema ahí, doctoras, me parece que se complica más cuando hablamos de algo que yo llamo el binomio, un binomio que es bastante deplorable en sus efectos, que es el binomio corrupción-impunidad. Claro, bueno, por es supuesto. Que ahí viene, claro, como dicen, junto con pegado. La verdad es que es tristísimo porque esa parte de corrupción e impunidad implica que no sé si sea suficiente motivación para la gente para que pueda caer en actos de corrupción. Exacto, es que en mi opinión, las dos cosas que son terriblemente perversas se alimentan mutuamente. Sí. Hay mayor corrupción porque hay mayor impunidad y hay mayor impunidad porque hay mayor corrupción. Claro. De tal manera que aunque puede haber leyes como las hay en México, que son buenas leyes calificadas por especialistas, el problema no está solamente en que esté la ley, el problema es que no se aplica. Es que se cumpla. El problema es que no se persigue, el problema es que no se sanciona, el problema es que no hay investigación. Voy a darles un ejemplo para que podamos, digamos, dimensionar esta circunstancia. Hace unos meses hubo un feminicidio de una señorita en el estado de Nuevo León. Sí. Este feminicidio tuvo implicaciones que se amplificaron en los medios, en las redes sociales, y que llevó a que se hiciera pues un estudio inicial por la fiscalía local. Después, una ampliación, un peritaje de un tercero
que pidió la familia de la afectada y que desdijo por completo lo que la primera investigación había arrojado como causa y motivo de la muerte. Bueno, en estos días se está llevando a cabo la exhumación del cuerpo para una tercera autopsia para volver a investigar sobre lo que sucedió con esta persona. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Este es un evento que ubicamos, que conocemos perfectamente, pero en México hay 11 feminicidios diarios. Claro. Sí. ¿Dónde quedan las otras decenas de víctimas que han pasado en estos meses hasta hoy, pero que en el anonimato se quedan con aquella investigación inicial o ni siquiera con una investigación? Sí. Ni siquiera con el mínimo de poder saber qué fue lo que sucedió con esa persona. ¿Por qué solamente algunos casos llegan a mediatizarse? Y qué bueno que sea así, pero qué pena que solamente esos casos son los que tengan un seguimiento. Claro. Porque entonces nos damos cuenta que, y es el ejemplo donde quería llegar, podemos tener leyes muy buenas, pero si no hay las autoridades, si no hay las instancias, si no hay inclusive el presupuesto. ¿Por qué es una cuestión presupuestal? Bueno, es una cuestión presupuestal porque ustedes saben que en la nueva dinámica de los derechos, de los procesos penales en México, la preservación de la escena del crimen es una cuestión fundamental. Es una cuestión donde inicia la investigación. Bueno, la policía no está capacitada para preservar una escena del crimen. No hay los medios ni siquiera para poder hacer esa preservación, la cinta que se pone para rodear un perímetro, las cuestiones de presupuesto elementales. Claro. Entonces, eso pervierte los procesos. Las investigaciones son hechas con una calidad terrible y pues no se llega a ningún lado. ¿Qué alimenta eso? La impunidad. Jugadores, muchísimas gracias por seguir en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo, con Gaby González, con Nedi Rueda y hoy con Héctor Torres, hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. En el bloque pasado, pues no queríamos dejar de ver que la corrupción es una realidad y que hay muchos problemas en nuestro país, también a nivel internacional, pero que una posible solución que se dio en algún momento dado en el gobierno es un sistema nacional anticorrupción. Héctor, ¿qué es ese sistema? El Sistema Nacional Anticorrupción es un gran esfuerzo interinstitucional que se creó a partir de una reforma a la Constitución, al artículo 113, en el año 2015. Realmente, en la experiencia internacional, es y trajo a México lo mejor de la experiencia internacional en el combate a la corrupción. Tan es así que hay estudios que califican como incluso el sistema legal mejor de América Latina, el que tiene México en materia anticorrupción. Entonces, por lo menos en la parte estructural, en la parte del andamiaje legal que se creó, es un sistema que es muy bueno. Este sistema está formado, así de manera muy general, por 2 comités. Uno que se llama Comité Coordinador, donde concurren 7 entidades del ámbito de la fiscalización, como el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Comité Coordinador Ciudadano, el Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal y también, por supuesto, la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República. Entonces, como ven ustedes, es un esfuerzo que trasciende a una sola área o a una sola dependencia o Secretaría de Estado. Es una auténtica coordinación de entidades que fiscalizan, de entidades que investigan, de entidades que previenen y de entidades que sancionan. Entonces, hay una articulación que se procuró para poder integrar este sistema.
Entonces, está el comité coordinador, formado por esas 7 entidades, está el comité de participación ciudadana, que está representado por 5 hombres o mujeres de la más alta honorabilidad, integridad y trayectoria en la materia. También está formado por 2 sistemas, el Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción. Comentábamos la sesión anterior que cada entidad federativa tiene su sistema local anticorrupción. O sea, en teoría, padrísimo. Muy completo. Gaby, pero ibas a preguntar algo. No, sigue, ahorita yo pregunto. Yo nada más iba a hacer mi cuchillito de decir, en teoría muy bien, pero ¿qué pasa en la práctica? Y antes de ir a la práctica, a ver, Héctor, se supone que este Sistema Nacional Anticorrupción, en teoría, como bien dice Neri, debería ser independiente y funcionar que, no sé, a quién reporte o la cabeza, al ser un organismo independiente, puede ser como un área de auditoría interna de una empresa. Digamos que las funciones están separadas porque, por ejemplo, si hablamos de entidades que pueden llevar a cabo actos de fiscalización, dentro del sistema estarían por un lado los órganos internos de control que tiene cada entidad, en primer lugar. Estaría después la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y, por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación a los 3 niveles de gobierno. Entonces, vemos entes que tienen facultad para llevar a cabo investigaciones e indagaciones de distinta naturaleza, porque recordamos que la Auditoría Superior de la Federación es una entidad que le reporta directamente al Poder Legislativo, no le reporta al Poder Ejecutivo, mientras que la Secretaría de la Función Pública es un órgano que pertenece a la Administración Pública Federal, es una Secretaría de Estado, y los órganos internos de control, pues son instancias de fiscalización dentro de cada ente público. Héctor, en teoría, este Sistema Nacional Anticorrupción está muy bien. Comentas que a nivel Latinoamérica quizás es el mejor, que está formado por 2 comités, uno coordinador y otro de participación ciudadana, por 2 sistemas. Todo esto se oye en teoría muy bonito. Pero comentábamos el programa pasado, el de hace como un mes, que los gobiernos anteriores aceptaban la corrupción, aceptaban que había corrupción más bien, y este gobierno un poco la quiere, piensa que no hay, o algunos pensamos que la quiere ocultar el que se sepa que existe. Entonces, al ser tan grande, ¿no está peligrando un poco y peligrando también en materia de presupuesto que hablabas en el bloque anterior? ¿Cuál es el presupuesto de este sistema? Ese es precisamente el punto donde yo he centrado parte de mi investigación en el doctorado, y es donde yo encuentro la más grande debilidad del sistema. Porque, bueno, la más grande, pero no la única, digamos. Okay. Otra tiene que ver con la falta de voluntad política en la designación, por ejemplo, de algunos encargados, donde se ha privilegiado, pues de hecho lo hemos escuchado abiertamente, se ha privilegiado más que la experiencia, más que la carrera en la formación, más que digamos, el conocimiento, se ha privilegiado el apoyo a un proyecto político. Entonces, ustedes mejor que yo, o al igual que yo, que hemos trabajado en la iniciativa privada, sabemos que no puede llegar a alguien a ocupar un cargo que sea afín al director, pero que no tenga capacidad para llevar a cabo la función que va a realizar, porque eso va a ser un desastre. Sí, claro. Es un despropósito total. Entonces, lamentablemente, a muchas posiciones han llegado personas con esos perfiles. Entonces, ahí hay un problema.
Ahí hay un problema porque, pues, evidentemente hay falta de objetividad. Veíamos, por ejemplo, que en el caso el año pasado, en junio, precisamente se cambió a la que fue la primera secretaria de la Función Pública de este gobierno. Ujú. Y ella insistía y decía, todavía el día en que se separó del cargo, decía, es que México en mi periodo avanzó 18 posiciones en la evaluación que hace Transparencia Internacional, cuando, si ustedes recuerdan, Sí. en el programa pasado, el contador Hatzel nos explicaba que eso era una forma de transgiversar la información, porque en realidad la mejoría, entre comillas, era una mejoría de 3 centésimas. Sí, que era leer los números a su forma, ¿no? De decir, bueno, mejoramos, bueno, pero mejoramos, ¿de qué forma? Y en cuanto a parámetros internacionales, como bien comentas, 3 centésimas, ¿qué implica? La verdad implica que sí hicieron algo, o a lo mejor ese cambio es relativo, porque mejoró México según esto 3 centésimas, pero los demás, ¿qué tanto mejoraron y qué tan abajo quedamos de la tabla, aún con nuestra mejora? Claro. ¿No? Sí, entonces me parece que los perfiles de muchos funcionarios en muchas áreas no son los mejores. Ese sería un segundo problema. Uh-huh. Pero realmente el problema que a mí me parece que es trascendental es precisamente el que tiene que ver con el presupuesto. Okay. Porque en el presupuesto del ejercicio 2018 le asignaron al sistema, y hablamos del sistema visto desde una perspectiva mucho más detallada, porque el presupuesto incluía, valga la redundancia, asignación presupuestal para unidades específicas, para direcciones específicas, para coordinaciones específicas dentro del sistema. Uh-huh. Y entonces decía, de la dependencia de la Fiscalía General de la República a la unidad de investigación, un presupuesto de tanto. Y así, con todas las áreas que formaban el sistema, estamos hablando del año 2018, del presupuesto de egresos aprobado en 2017 para 2018, que fue el último del gobierno anterior. Exacto, pero si este gobierno dice que no hay corrupción, pues entonces, ¿por qué habría un sistema nacional anticorrupción? Me imagino que ahí el presupuesto ha bajado, Héctor. En el año 2018, el presupuesto, claro, en números redondos, era un presupuesto de 10,500 millones de pesos a todo el sistema. 2018, ¿verdad? Sí. Ajá. Esto aparecía en lo que se llamaba el anexo 20, que era el nombre del anexo era terriblemente inmenso, pero prácticamente hablaba de el esfuerzo interinstitucional para el combate a la corrupción y muy bien. En el presupuesto del año 2019, que prácticamente ya fue aprobado, visado, incluso negociado por la nueva administración. Por la nueva administración. Sí. Aparece el presupuesto 20 con otro concepto. Entonces, y con otra, hablando de otra cosa que ya no tenía que ver nada con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Como es decir, que desaparecido o etiquetado de otra forma? No, más bien, no aparecía ni una partida específica, o sea, ningún anexo que hiciera referencia a presupuesto para el Sistema Nacional Anticorrupción. No, entonces así como peleas, ¿no? Es que ya no hay corrupción. Exacto, entonces... Fue risa nerviosa. Eso pasó en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2020. O sea, ejercicio 2018, 19 y bueno, no, 19. El que se aprobó en 2018, que era el 19, y en 2020 no había un título que dijera dinero para el Sistema Nacional Anticorrupción. No. Ni corto ni largo. No. ¿Y de qué vivió el sistema? ¿O cómo funcionó? ¿O ha empezado a desaparecer? ¿O qué ha sucedido? No, lo que yo infiero es que como el sistema está formado de órganos que ya reciben presupuesto para sus actividades normales, entonces esos órganos siguieron funcionando, aunque no hayan tenido una asignación específicamente para, digamos, para el trabajo del sistema. Ok. Pero... Es decir, bueno, pero a eso hay otra cosa más grave.
bueno, que agrava todavía más la situación. Del presupuesto de 2018, más o menos el 56%, fíjense bien, el 56% le correspondía a la Auditoría Superior de la Federación, Ajá. es decir, al principal ente investigador. ¿Qué pasó para 2019? No le asignaron presupuesto dentro del sistema. 2020 no le asignaron presupuesto dentro del sistema. Pero ¿qué sí le pasó? Le recortaron el presupuesto a la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, no nada más no le asignaron lo que tenía que recibir por parte del sistema, sino que le recortaron su presupuesto normal. Entonces, Híjoles. Como a todas las dependencias públicas. Y de lo que trabajaba, aparte ahora tiene que recortar y ya no pueden tener, si tenían presupuesto para actividades adicionales para poder combatir la anticorrupción, porque una cosa es que sea la Auditoría Superior de la Federación y otra cosa es que también sea parte del sistema nacional, ¿no? Como que debería tener presupuesto para poder ejercer las dos áreas al mismo tiempo. Para poder hacer más robustas sus investigaciones, sus revisiones, sus auditorías. El número de auditorías, si vemos datos del INEGI, el número de auditorías que se dejaron de hacer entre esos ejercicios cayó de manera significativa. Menos personal, menos programas, menos personal calificado incluso. Es que esa es otra. Y entonces, si ustedes ven, vemos como una especie de hoyos, como si fuera esto un queso, y empezamos a ver una serie de hoyos que hay dentro del queso que tienen, digamos, nacimiento en cuestiones presupuestales, pero se convierten en una descomposición completa. Claro. Héctor, pero eso no me suena a hoyos, me suenan a socavones presupuestales. De verdad es angustiante. Sí. Porque ¿cómo puedes trabajar o con qué recursos puede funcionar si la gente además, si te dicen, ok, ven, pero a lo mejor tu sueldo va a ser el de la mitad. La gente a lo mejor ya ni quiere seguir y busca otros trabajos y entonces gente que había estado capacitada durante muchos años y que conocía el funcionamiento, ya no está. Y es volver a preparar gente y prepararla. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Porque no tienes presupuesto tampoco para ello. Y entonces ahí es donde se junta ese binomio horroroso del que hablaba Héctor, de que la corrupción sigue, aunque quieran decir que no, pero ahora con impunidad, y a lo mejor podríamos irnos a trinomio Sí. con falta de presupuesto para combatirla. Sí. Y entonces, este año, hablando del presupuesto, dentro del comité coordinador que comentábamos, existe una entidad que se llama el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, el SESNA. Este SESNA, digamos, es la parte directiva del sistema. En febrero, si ustedes buscan información, van a encontrar una propuesta del presidente de desaparecerlo. Ok. Claro. Precisamente argumentando una cuestión presupuestal. Entonces, claro. Hoy sería sencillo decir, bueno, miren, ahí están los números. Todos los indicadores nos dicen que no ha habido mejora en materia de corrupción. ¿De qué sirve el sistema? Vamos a quitarlo. El problema es que el sistema nunca ha funcionado como estaba concebido. Nunca se ha integrado ni presupuestal, ni con recursos tecnológicos y humanos adecuados como se le concibió para poder funcionar. Héctor, aunque no lo creas, se nos fue el segundo bloque, pero te dejamos pensando que nos platiques si tú crees que eso es lo que quieren. ¿Tú crees que quieran eliminar al Sistema Nacional Anticorrupción? No, y este funcionamiento también, que bien menciona Héctor, si no funcionaba anteriormente, y entonces arreglarlo para que funcione. Exacto. ¿Por qué desaparecerlo? ¿No? Entonces, regresamos con esas dudas, Héctor. Jugadores, no se vayan, acuérdense, estamos Facebook Live, estamos también en el canal de YouTube de Radio Anáhuac. Sintonícenos.
jugadores, pues ya seguimos aquí con el maestro Héctor Torres hablando acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya saben, estamos 1670 de la M y estamos en todas las redes de Radio Anáhuac para que nos sigan sintonizando. Y nos quedamos con 2 puntos antes de irnos a corte, Héctor. Uno que bien comentaba Neddy, que es, bueno, si entonces lo que están buscando actualmente es desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, argumentando que para qué tenerlo si no hay corrupción, porque todos somos buenos, valga la palabra, y la otra es, si no funcionaba, ¿por qué no cambiar y verificar que sí funcione para lo que fue creado, teniendo tan buenas bases, como bien mencionabas en el bloque anterior, como eran una muy buena ley robusta, que era un ejemplo para Latinoamérica, etcétera? ¿Con qué comenzamos, Héctor? Ahí me parece que, miren, por ejemplo, y lamentablemente no podemos hablar de estos temas sin tener que darle una vinculación a aspectos políticos. Voy a explicarles por qué. Claro. Hace 20 años se creó a regañadientes del Poder Ejecutivo de aquel tiempo, del presidente de aquel tiempo, se creó a raíz de una propuesta de un grupo que se llamaba Grupo Oaxaca. Uh-huh. Ahí nació la iniciativa para crear un Instituto Federal de Transparencia. Uh-huh. Sí. Entonces, ese IFAI, que se llamaba originalmente, nace como una inquietud, como un esfuerzo de la sociedad civil para tratar de erradicar la opacidad del Ejecutivo, de la administración pública en general, por lo menos a nivel federal. Esos precursores, digamos, sociales que lucharon, que procuraron por que se creara el IFAI, que ha sido una herramienta importantísima para llevar a cabo investigaciones, para poder transparentar, para poder conocer muchas cosas que si no existiera el IFAI, seguramente no conoceríamos, Ajá. como pasaba antes. Uh-huh. Son ahora miembros de este gobierno. Claro. En aquel tiempo eran oposición, hoy están en el gobierno y hoy censuran a los órganos autónomos que ellos contribuyeron a crear. Sí, sí. Censuran, por ejemplo, al INAI. El INAI es la evolución del IFAI. Uh-huh. Entonces, ahora dicen, bueno, es que el IFAI no sirve, es que el IFAI es un medio para generar burocracia dorada, es que el INAI es una entidad que, vean, es increíble, pero a principios de año que hubo un escándalo importante respecto de la de la residencia donde se ubicaba uno de los hijos del presidente de la República, pues el presidente llegó a decir, bueno, yo voy a solicitar al INAI que me haga llegar la información de las propiedades y de los ingresos de este comunicador. Sí. Pero la información de un particular no puede ser relevada por un Instituto Nacional de Transparencia que se encarga de información pública. Claro. Además, lo que te iba a decir es información privada. Se supone que, bueno, primero es información privada y segundo se supone que esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción es para gente del gobierno, no es para empresas o para personas públicas de la farándula o de lo que tú me pidas, sino que lo que estamos buscando es que la anticorrupción no se ejerce en el gobierno porque las empresas se encargan de lavar la ropa dentro de su casa, ¿no? Claro, pero ven ahí la forma de manipular, porque él decía, bueno, es que él es una figura pública y entonces como es figura pública, pues le corresponde que sea público, que el INAI transparente su información. Eso no puede ser posible, o sea, lamentablemente, y no es una cuestión que desde mi punto de vista, que parta de la ignorancia de quien lo está diciendo, no. Es con toda la intención de manipular y de distorsionar la percepción de la gente que lamentablemente no sabe y que, desde mi punto de vista, para quien sigue de manera, incuestionable a este gobierno, es la mayoría. Claro, así es. Y las dos suspiramos así como de, es que, Héctor, además, en todo esto que estamos viendo de
cómo se está desmantelando el Sistema Nacional Anticorrupción y además no existe ningún organismo que haga el trabajo que ellos hacen normalmente, ¿o sí? Es que ahí la retórica es la siguiente. Y fíjense bien por qué es importante la creación de organismos autónomos que han sido reflejo y que nacieron de esfuerzos de la sociedad civil. En el año 2012, cuando se aprobó la reforma educativa incluía la creación de un órgano autónomo llamado INEE. Si ustedes recuerdan, INEE con doble E, Sí, era el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, sí. que iba a ser el medio que iba a permitir la evaluación de docentes, de planteles, de directivos, de programas, de planes de estudio, de currículas. ¿Por qué es importante que entidades autónomas evalúen? Pues la razón es muy simple, porque la evaluación que hace un secretario, una dependencia que valga la redundancia, tiene un mando directo del Ejecutivo, nunca va a ser una evaluación objetiva. Definitivamente. Va a ser una evaluación que tienda a decir lo que aquel quiere escuchar. Claro, así es. Y lamentablemente así fue durante muchos años en materia de educación. Recordemos, ¿por qué nace el INE? Hablando de el INE de las elecciones. ¿Por qué nace el INE? ¿Quién manejaba y administraba las elecciones antes del INE? La Secretaría de Gobernación. Sí, el mismo gobierno. Es juez y parte. Sí. ¿Qué objetividad, qué legitimidad, qué independencia podía tener si el presidente del Consejo era el secretario de Gobernación? Ninguna. Bueno, pues entonces, ¿por qué es importante que existan órganos autónomos? Precisamente porque la autonomía hace que tengan independencia para llevar a cabo sus funciones. Entonces, en ese argumento que comentábamos hace un rato, hemos escuchado al presidente decir, lo que hace el sistema lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. Ajá. Claro. Y entonces, ¿por qué no lo puede hacer? Porque ya lo hizo. Claro. Esta secretaría nació hace 42 años y no funcionó porque tiene una estrecha subordinación al Ejecutivo. Héctor, nos dejas preocupadas, ¿no? Está triste que en la teoría se quiera hacer cosas buenas de muchos años, de muchas maneras, pero que no se logre. Entonces, quizás la última pregunta esperanzadora sería, dinos nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para erradicar la corrupción que este gobierno no está viendo o no está queriendo ver y por lo tanto no está combatiendo? Hay una cosa que se llama el Estado de Derecho, que tiene que ver con una cultura de legalidad, que tiene que ver con una cultura de donde se privilegie el cumplimiento, el conocimiento, el cumplimiento de las leyes y, por supuesto, el asumir la responsabilidad de los ciudadanos. Creemos que como ciudadanos tenemos una serie de derechos solamente, pero no hacemos como mucho caso a nuestras responsabilidades ciudadanas. Exacto. Y me parece que en esa materia, pues tenemos todos muchas cosas que hacer, de verdad, muchas cosas que hacer. En cualquiera que sea nuestro escenario en donde nos desarrollemos, hay cosas que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Bueno, antes de esto, la corrupción es un fenómeno multifactorial y la solución o el combate también tiene que ser multifactorial. También tiene que transitar por una serie de programas, de actividades, de modificaciones, de adaptaciones, de llevar incluso temas de ética y anticorrupción desde la educación inicial a los estudiantes.
Pero ¿qué pasa ahí? Y alguna vez lo comentamos acá en un programa. Pasa que imaginemos a un maestro de educación física que llega con sus niños, con su pants, pero el maestro tiene sobrepeso. Llega y pones en el escritorio su refresco y tiene ahí su torta de medio kilo y trata de decirle a los niños que la educación física es saludable para ellos. Entonces, en ética pasa algo similar. En ética pasa que los programas que yo conozco, por ejemplo, de muchas instituciones, pues transitan en hablar de las corrientes de ética de Aristóteles, de Descartes, de N autores, que si ustedes las conocen, seguramente las vieron en la preparatoria, vieron que generalmente se contraponen, que unos piensan y asumen que el hombre nace bueno, pero es la sociedad que lo descompone, otros que no, el hombre nace malo por naturaleza y la sociedad lo perfecciona, y otros que dicen que Dios es amor y que la naturaleza del hombre. Y entonces, cuando uno descarga esa información en los estudiantes, al final del curso, lo que menos podemos pensar que va a suceder es que aquella persona tenga un nivel de conciencia. Claro. Entonces, cuando se abordan, como en el ejemplo de la educación física o en el ejemplo de la ética, de esa forma los contenidos no sirven de nada. Definitivo. Pero y no son solo los contenidos, ¿no? Es cómo preparas a la gente que va a ser formadora de seres humanos, ¿no? De ciudadanos. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, yo le decía, hablando de la anécdota aquella de los planes de contaduría, Ajá. pues yo decía, y lo comenté en varios foros, pues qué bueno que ya muchas universidades tengan un plan de estudios de ética profesional. Ahora la cuestión es quién los va a impartir. No porque no piense que haya gente que actúe y que sea profesional y que no. Simplemente porque poder hablar, por ejemplo, del código de ética implica estudiarlo, conocerlo, sí. Poder abordarlo y poder traducirlo. Exacto. A los estudiantes. Entonces, yo, por ejemplo, en mi formación de licenciatura nunca llevé una materia de ética. Conocí el código de ética en una clase de auditoría que me dio un extraordinario maestro que fue mi asesor de tesis, y nada más. Entonces, y yo me acuerdo que él pues nos habló del código así de manera muy general y nos dijo los principios, los postulados y ya. Pero hacer un semestre de una materia de ética profesional, pues no es entrar a una clase y darnos un esbozo y decirnos, pues miren, ahí está. No. Implica mucho más allá de eso, y lamentablemente, al no ser una cuestión que tendría que vivirse diariamente, pero que no es como calcular impuestos diario o hacérselos de auditoría diario, pues como que tampoco es tan sencillo de decir, bueno, pues esto es la ética, ¿no? Claro, para mí lo único que queda es el buen actuar de forma individual, para que sumado se vuelva, como bien dices, multifactorial. Sí, claro. O sea, todos tenemos una responsabilidad. Yo decía, todos somos parte del problema, pero también todos podemos abonar a la solución. Exactamente. Exacto. Exactamente. Así es. Oye, Héctor, ¿y qué crees que, bueno, vamos bien de tiempo, pero para cerrar con consejo, y nos gustaría, ya sabes, la verdad es que como cada programa, que tú le dieras un consejo a nuestros jugadores, ya sabes, que te haya servido en la vida, o bien que sea especialmente de tu parte para ellos. Fíjense que siempre yo y ahora a los jugadores, les quiero compartir que a mis estudiantes, que ya tengo muchos años en la docencia, siempre les digo, ustedes están a punto de dejar de ser estudiantes con una credencial, con una matrícula.
Pero ahora ustedes por convicción deben convertirse en estudiosos. Qué lindo. Porque ya no va a depender de un programa, de un examen, de una credencial. Ahora va a depender de su convicción de saber. Y en ese sentido, yo comparto lo que decía Sor Juana. Yo no estudio para saber más, estudio para ignorar menos. Está lindo. Sí, y podría ir de la mano con portarse bien, ¿no? No me porto bien porque me castiguen, sino porque me hace a mí una mejor persona. Me encanta, Sí, claro. me encanta. Y de eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? Que nuestra sociedad estuviera llena de mejores personas, como dice Neddy, como bien dices tú, Héctor. La verdad es que ojalá todos tuviéramos esa hambre de conocimiento, pero la verdad no por tratar de ser más que alguien, sino por convicción propia, como bien lo dices. Y de verdad siempre nos dejas pensando, Héctor, Sí, siempre nos quedamos con tarea. En no ser solo estudiantes, sino estudiosos. Exactamente. Héctor, muchísimas gracias por este programa y te esperamos pronto aquí en cabina. Sería un enorme placer volver a estar ahí con ustedes. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo, Héctor. Además, ya sabes que eres de casa y que nos encanta tenerte aquí con nosotras y que agradecemos siempre toda la información que nos das y cómo aprendemos, de verdad. Eso es lo que la gente luego no ve, que salimos de aquí nosotras aprendiendo tanto de invitados como tú. Mil gracias, Héctor, gracias por estar aquí. Y ya saben dónde nos vemos. Nos vemos el próximo martes. Así es, y seguimos, ya saben, sigan Radio Anáhuac en sus redes, Facebook, YouTube, Twitter, en todas las redes. Y gracias otra vez, Héctor. Gracias, amiga.